Queremos justamente hablar de estos paisajes porque en los lugares donde se transita el rally móvil también han estado bastante complicados producto del tema de los incendios forestales. Y estamos ya junto a la doctora Mónica Ortiz, quien es académica del Departamento de Geografía de la Universidad de Concepción, justamente para conversar acerca de estos puntos claves en torno al tema de incendios forestales ya para este verano. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, ¿usted cómo está? Todo bien, muchas gracias. Sí. Bueno, hay conceptos que tenemos que aclarar. Lo primero, nosotros hemos llevado hasta sus hogares todo el tema de los incendios forestales. Lo que ocurrió en 2022 generó al menos un llamado, una alerta. Fueron cerca de 300.000 hectáreas que se quemaron acá en la región del Biobío. Sí. Una situación bastante compleja que afectó a las viviendas, al sector productivo. Es decir, fue transversal, fue una catástrofe a nivel social. Generó un impacto tremendo. Es por esto que se está comenzando a analizar cómo poder mitigar un poco el tema en general, y ahí surge los paisajes multifuncionales. Cuéntenos, ¿de qué se trata esto? Sí, de hecho, estamos hablando de los incendios forestales. Tras los incendios, estábamos pensando cómo podemos mejorar la resiliencia del paisaje. Son paisajes en la región de Biobío muy homogéneos, con muchas plantaciones forestales, con pinos y eucaliptos. Y pinos y eucaliptos son especies que son inflamables, y con paisajes homogéneos son miles de hectáreas de la misma especie. Así que tenemos que repensar y reevaluar cómo podemos mejorar los paisajes y hacerlo más heterogéneo, más multifuncional, no solo para producción, pero tal vez en tema de incendios, cómo podemos aumentar su resiliencia contra incendios, contra fuegos, qué podemos hacer para mejorar la humedad de los suelos, que también son parte clave de los incendios. Durante la temporada de verano, ya estamos en agosto, pero entrando a las temporadas que no hay mucha lluvia. ¿Qué podemos hacer para mejorar las condiciones para que no haya más mega incendios, ¿no es cierto? ¿Y cuáles serían los beneficios de tener un paisaje más multifuncional? Bueno, la idea es que un paisaje tiene múltiples servicios para las personas, madera, alimentos, pero en aumentar nuestra perspectiva, que tenemos que devolver los árboles, la vegetación nativa, para que sea más resiliente. Ahora podemos tener más productos no madereros, como frutos o como hongos, como otras especies de biodiversidad, a la misma vez que estamos protegiendo los suelos, los hábitats y también la producción. Hay ciertos modelos, ¿no es cierto?, en países desarrollados, como el Satoyama en Japón. Es una zona de amortiguación entre las montañas y los cultivos de arroz, donde sí es un lugar de producción, pero hay muchos árboles, es hábitat para pájaros, hay humedales, así que podemos pensar cómo podemos devolver la naturaleza a estos espacios homogéneos. Esto es la idea de un paisaje multifuncional, digamos. ¿Y cómo se comienza también a abordar esto? Porque para poder implementarlo se requieren múltiples perspectivas. Se requiere la gestión pública, se requiere la gestión privada, se requiere también a la comunidad. Sí, necesita un diálogo, ¿cierto? Como dice usted, de diferentes actores clave en la región. Estamos hablando de las empresas forestales, son partes claves en la discusión. También los organismos del Estado, el CONAF, el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. ¿Cómo vamos hacia el futuro manejando los incendios, las demandas actuales y también cambio climático? Así que también con las comunidades rurales, comunidades indígenas, debe ser un diálogo interdisciplinario con múltiples actores, con diferentes perspectivas, porque tenemos un gol que es seguridad alimentaria, seguridad hídrica, y sin hablar con los diferentes actores, no tenemos la dinámica de entender cuáles son los desafíos en la región. Usted lo mencionó, hay algunos puntos claves en particular, sectores en específico, hotspots específicamente, en donde la protección, el cuidado, está un poco complicada la situación. El llegar a esos lugares justamente con prevención es un poco difícil. ¿Qué es lo que ocurre justamente en la región, sabiendo que la temporada del 2022 fue muy grande, una de las más grandes de la historia de nuestro país, pero que se está haciendo un trabajo también, pero que lamentablemente los incendios forestales siempre ocurren? Ahora, no se expanden quizás de la forma en lo que ocurrió en aquel año, pero siempre está el combate, al menos en esta fecha. ¿Qué es lo que ocurre justamente con esos puntos en específico que ya se encuentran identificados? Sí, bueno, la región de centro-sur de Chile es bien particular, tiene alta biodiversidad nativa. Podemos pensar en los vudú, es una especie endémica a Chile, a la región,
Y podemos pensar que también hay pocas áreas protegidas en la región del centro-sur de Chile. Así que hay mucha biodiversidad, pero poca protección. Y muchas amenazas también, por ejemplo, el cambio del uso de suelo, que significa en vez de bosque yo tengo una plantación, por ejemplo, y esto aumenta el riesgo, ¿no es cierto? Así que por eso se llama un punto caliente, un hotspot, no solo de biodiversidad, pero también de cambio climático. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? De verdad, repensar en la naturaleza. ¿Cómo podemos proteger la naturaleza? Porque la naturaleza es base de todos los servicios que tenemos, de aire fresco, de agua limpia. Todo eso es basada en la disponibilidad y la protección de la naturaleza en la región. Hay un tema también aquí que nosotros lo hemos tocado, lo hemos abordado, ¿Sí? y es que la biodiversidad también está cambiando hoy en día. Nuestro clima está pasando a ser casi biestacional, lo habíamos mencionado también al inicio de nuestro noticiero. Sí. Es decir, que también el tipo de especie que se encuentra en un lugar va a tener que estar adaptada para pasar mayor tiempo sin recibir tanta agua y durante los periodos con más lluvia, que sea más intensa la lluvia y que haya mucha cantidad de agua. ¿Cómo también se puede ir pensando en ocupar estos espacios dados el cambio climático y lo que vamos a tener obviamente desde aquí hacia el futuro? Sí, buena pregunta. Las proyecciones del cambio climático dice que al fin del siglo estamos mirando 4 hasta 5 grados de aumento de temperatura. Y esto es serio, ¿cierto? Podemos pensar en la producción, el rendimiento de los cultivos, también en los hábitats de las especies, y porque agua es clave. Significa con aumento de temperaturas y cambios en la precipitación, como dice, con sequía, estamos mirando una situación muy compleja, ¿cierto? ¿Cómo vamos a seguir produciendo, protegiendo la naturaleza con menos recursos naturales, con recursos amenazados? Así que tenemos que pensar en la adaptación de especies y tenemos que pensarlo hoy. No tenemos tiempo para decidir ya, lo vamos a hacer en una década o 2 décadas. El cambio climático ya está. Así que tenemos que pensar cómo vamos a adaptar hoy con medidas que tienen sentido también para el futuro. Claro, porque el ecosistema no se genera de un día para otro, de un año para otro. Es algo que... algo continuo. Claro, es algo continuo. Sí. Una especie empieza a traer a la otra, esa otra especie empieza a traer a la otra, pero se tiene que generar un arraigo con el territorio, tiene que generarse expansión del territorio. Entonces, son varios factores que se unen y que obviamente ocasionan aquello, que tiene que comenzar a pensarse antes y tiene que ser en un periodo como el de ahora, porque ya estamos viendo que este tema climático que afecta a nivel mundial se está manifestando con fuerza acá en el país, no solo acá en el país, pero ya lo estamos viendo acá. Por ejemplo, este tránsito que estamos ahora, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, de todo lo que está ocurriendo también con este tema de la sequía, es parte de lo que nos tenemos que comenzar a adaptar. Sí, lo que dice es cierto, tenemos a un lado extremas en temperatura, olas de calor, ¿cierto? Pero al otro lado, como lo vimos en el invierno, mucha lluvia, tormentas, sistemas frontales. Así que cambio climático significa no solo aumento de temperaturas, que hacía más calor, pero también el cambio en temperatura significa que habrá cambios en la precipitación. Así que hay doble extremo de calor y de lluvia que tenemos que evaluar y adaptar. Y conociendo también lo que está ocurriendo, por ejemplo, en otros países, en otros lugares del mundo, en otros países, lo que ocurrió en Brasil hace un tiempo atrás, lo que ocurrió en Canadá, lo que ocurrió en Estados Unidos, lo que ocurre anualmente, lamentablemente, en Australia, ¿podríamos transitar hacia ese tipo de eventos tan graves si es que no tomamos en consideración medidas como, por ejemplo, los paisajes multifuncionales? Sí, no, es posible, es probable. Estamos mirando, bueno, en Chile había una mega sequía de una década o más. Estamos observando que hay disminución de la escorrentía, de las disponibilidades de agua, así que sí, es probable que cada temporada del verano hay posibilidad, hay riesgo, ¿no es cierto?, de incendios. Y un factor clave, en particular a Chile, es el factor humano. El inicio de los incendios, cómo estamos haciendo medidas de prevención y de contingencia para controlar los incendios. Así que es una buena pregunta. ¿Qué estamos haciendo hoy, qué estamos haciendo ahora en agosto para prepararnos para enero, febrero, marzo, la temporada de los incendios? ¿Y qué es lo que debería ocurrir para comenzar ya a ver este tránsito de este tema en particular?
hasta medidas, quizás los paisajes multifuncionales es una de ellas, pero puede tomarse en consideración este tema, utilizarse, ocupar otras medidas en particular, pero ¿qué es lo que falta? ¿Mayor acción por parte del Estado, mayor acción por parte del Poder Legislativo, quizás de las empresas privadas, o una fiscalización de las mismas comunidades? ¿Qué es lo que hace falta en este tema? Lo que quiero decir es que es trabajo de todos, ¿no es cierto? El territorio, el paisaje pertenece a todos, así que es tarea de cada uno de los actores que menciona en pensar en los recursos que tenemos. Por ejemplo, sé que la ley de incendios forestales rurales está en Senado en este momento y esta ley exige que los predios tienen contrafuegos y eso es una manera de controlar los incendios. Así que sí, las empresas forestales tienen que pensar en qué estamos haciendo en los paisajes, la configuración, la densidad de las plantaciones, la edad de las especies dentro de los predios. También los académicos y académicas pensando en qué información como de cambio climático es pertinente hoy en día para compartir, para dialogar y abrir la discusión dónde vamos y cómo vamos a hacer esta adaptación. Bueno, doctora, le agradecemos por estar con nosotros, muchísimas gracias. Esto, obviamente, dentro de lo que está haciendo la planificación. Vamos a entrar de lleno a una nueva temporada de incendios forestales, nosotros lo hemos mencionado, incluso ya se están teniendo algunos incendios en invierno, así que la situación está compleja en relación a lo que va a ser el futuro también. Vamos a empezar a tener, estamos justo en el tránsito, justo estamos al medio, pero en los próximos años, según lo que se ha dicho, vamos a empezar a tener esta biestación bien marcada, es decir, que vamos a tener altas temperaturas en septiembre. Entonces podría adelantarse incluso en un mes más la temporada de incendios forestales, que ya se adelantó en 2 meses. Entonces la situación ahí obviamente también depende de las comunidades, como lo habíamos mencionado, depende de los diferentes actores quienes tienen incidencia en esto de poder comenzar a trabajar para disminuir el impacto, porque van a seguir ocurriendo lamentablemente, pero disminuir el impacto. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias.